Muy buenas amigos míos, ¿cómo han estado? El día de hoy les traigo la continuación de nuestro curso de física en el que estaremos estudiando un ejercicio de cantidad de movimiento. Para esto vamos a resolver el problema 8.41 del texto de Szymanski. Este ejercicio nos indica que en una intersección se van a encontrar dos vehículos. Un primer vehículo, un vehículo amarillo de 950 kilogramos que estará circulando en dirección este. Este vehículo va a chocar contra una camioneta roja con una masa de 1900 kilogramos que se encontraba circulando en dirección norte. Entonces lo que nos indica es que después del choque ambos vehículos van a circular juntos y van a quedar unidos circulando a una velocidad conjunta de 16 metros por segundo y una orientación de 24 grados noreste. El ejercicio lo que nos pide es determinar cuál fue la velocidad inicial con la que partió cada uno de los vehículos antes del choque. Después de la intro, comenzamos. Cuando tenemos este tipo de ejercicios es importante que nosotros descompongamos toda la cantidad de movimiento que existe en dos direcciones. Vamos a decir en este caso la dirección que disponemos en nuestro eje X, que será en esta dirección, y en la dirección de nuestro eje Y, que se encontraría hacia la parte superior, es decir, hacia esta zona. Entonces, para esto vamos a comenzar redactando cada una de esas posiciones. Voy a decir que a lo largo de nuestro eje X tendríamos las siguientes componentes. Voy a tener por un lado las velocidades, las componentes de cada uno de esos vehículos, tanto en un estado inicial como en un estado final, ¿ya? Entonces, para esto, ¿qué es lo que nosotros podemos plantear? Podemos plantear que en un inicio tendríamos la masa del auto amarillo circulando con una velocidad inicial en el eje X, vamos a decirlo así, velocidad inicial en el eje X, ¿ya? Esto se tiene que sumar más la masa de la camioneta roja multiplicado por la velocidad inicial que tenía en el eje X la camioneta roja. Vamos a ponerle aquí auto y camioneta, ¿ya? Esto tiene que ser igual a la componente que tendrían las dos, ¿no? Hay que recalcar que después del choque ambos autos quedan unidos. Entonces yo puedo decir que se va a tratar de una sola partícula, es decir, la masa del auto amarillo más la masa de la camioneta roja. Estos dos tendrán una velocidad final en el eje X. Tenemos esto. Ahora, analicemos esta expresión que nosotros hemos planteado. Por un lado conocemos las masas. Puedo decir entonces que la masa del auto amarillo era de 950 kilogramos. Eso es lo que vamos a anotar por acá. Voy a decir que 950, esto multiplicado por la velocidad inicial en el eje X del auto amarillo, ¿no? Del auto amarillo. Esto más el valor de la masa de la camioneta roja. En cuanto a la camioneta roja, sin embargo, recordemos que esta tiene una masa de 1900 kilogramos. Entonces vamos a anotar eso por aquí. Voy a decir más 1900 kilogramos. Y esto multiplicado por la velocidad inicial en el eje X. Ahora, recordemos que este auto, la camioneta roja que nosotros tenemos por acá, se encontraba circulando hacia el norte, es decir, en la dirección vertical. Por lo tanto, en la dirección vertical, este auto no tendría ningún tipo de componente en el eje X. Es por esa razón que nosotros vamos a indicar que esta velocidad sería igual a 0. Vamos a ponerle aquí 0. Esto tendrá que ser igual a la suma de las masas, es decir, 950 más 1900, multiplicado por la velocidad final que tendrían en el eje X, que la vamos a anotar como velocidad final en el eje X. Sin embargo, esta velocidad final en el eje X nosotros ya la conocemos, ya que si recordamos el ejercicio nos indican que ambos elementos van a salir con una velocidad de 16 metros por segundo con una orientación 24 grados noreste, ¿no? Entonces esta es la orientación que nosotros disponemos. Yo podría indicar que esta velocidad se va a descomponer en una velocidad final en el eje X, que sería esta de acá, velocidad final en el eje X, y se va a descomponer en otra velocidad que se encontraría por acá. Vamos a llamarla velocidad final en el eje Y.
Naturalmente, de este esquema nosotros podríamos encontrar cuánto es la magnitud de cada una de estas velocidades. En cuanto a la velocidad final en el eje X, simplemente sería la velocidad de 16 metros por segundo multiplicado por el seno de 24 grados. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reemplazar por acá. Voy a decir que esta velocidad final en el eje X en realidad sería la velocidad de 16 multiplicado por el seno de 24, ¿no? Y es de esta expresión entonces que nosotros ya podríamos encontrar el valor de la velocidad inicial en el eje X del auto amarillo, ¿no? Entonces vamos a indicar que esta expresión de acá se va a anular y nos quedaría que la velocidad inicial en el eje X del auto amarillo, esto va a ser igual a 950 más 1900 multiplicado por 16 por el seno de 24, todo esto dividido entre 950. Y es con esto entonces que nosotros podríamos encontrar ya la velocidad inicial de este auto. Voy a decir que la velocidad inicial en el eje X del auto va a ser igual a 19.52 metros sobre segundo, ¿no? Que sería ya la respuesta para el auto amarillo. Vamos a realizar el mismo análisis, pero ahora en la dirección de nuestro eje Y, es decir, vamos a calcular la cantidad de movimiento que existiese en el eje Y, en esa dirección, ¿ya? Para esto entonces vamos a plantear lo siguiente. Voy a decir que a lo largo de nuestro eje Y tendríamos lo siguiente. Primero voy a empezar analizando nuestras componentes, la cantidad de movimiento que tenemos antes del choque, ¿ya? Y para eso entonces hay que tomar en cuenta lo siguiente. Antes del choque, el auto amarillo solamente se está circulando en el eje X, no va a tener componente en esa dirección. Y la camioneta roja se va a estar dirigiendo hacia el norte. Entonces, habiendo aclarado esto, yo voy a decir que la cantidad de movimiento en un principio va a ser igual a la masa del auto amarillo multiplicado por la velocidad inicial en el eje Y del auto, esto más la masa de la camioneta roja por la velocidad inicial en el eje Y de la camioneta. Esto tendrá que ser igual a, volvemos al dato de que ambos vehículos se van a quedar pegados. Entonces voy a manejar una sola partícula, una partícula que tendrá de masa la suma de ambos, masa del auto amarillo más la masa de la camioneta roja. Esto multiplicado por la velocidad final en el eje Y, ¿no? Vamos a reemplazar valores entonces en esta expresión. Podría decir que la masa del auto amarillo era de 950 kilogramos. Entonces voy a anotar eso por aquí, 950 multiplicado por la velocidad inicial en el eje Y del auto amarillo. El auto amarillo circulaba en el eje X, por lo tanto no tiene ninguna componente en el eje Y. Voy a decir que esto será 0. Esto más la masa de la camioneta roja. La camioneta roja tiene una masa de 1900 kilos. Vamos a poner eso por acá, 1900. Y una velocidad inicial en el eje Y desconocida, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle velocidad inicial en el eje Y de la camioneta. Esto será igual a la suma de masas de 950 más 1900 y multiplicado por la velocidad final de todo el sistema en el eje Y. Nuevamente, si revisamos acá la velocidad final que nosotros disponemos, esta velocidad final en el eje Y va a ser esta componente de acá, ¿no? La componente vertical que podemos revisar en este lado. Entonces, esta componente sería igual a simplemente la velocidad de 16 multiplicado por el coseno de 24, por ser la componente vertical, ¿no? Entonces, voy a anotar esto por acá. Voy a decir que será de la velocidad final 16 multiplicado por el coseno del ángulo de 24 grados, ¿no? Que estábamos manejando. 16 multiplicado por el coseno de 24. Muy bien, es de esta manera entonces que nosotros dispondríamos de la velocidad inicial en el eje Y para la camioneta, que va a ser igual a 950 más 1900
esto multiplicado por 16 por el coseno de 24 y todo esto dividido entre 950, perdón, dividido entre 1900. Entonces de aquí podemos encontrar el valor de la velocidad inicial en el eje Y de la camioneta con un valor de 21.92. 21.92 metros por segundo, que sería la velocidad inicial que tiene la camioneta antes del choque. Y bueno, amigos míos, con esto hemos llegado al final de este video tutorial. Espero que les haya gustado y que les sea de muchísima utilidad. De ser así, no se olviden darle clic en el botoncito de me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal de YouTube para poder estar al tanto de mis siguientes publicaciones. Como siempre, no se olviden que cualquier duda o consulta pueden dejarla acá abajo en los comentarios y al final de la semana estaremos subiendo un video tutorial respondiendo a todas sus inquietudes. Sin más que decir, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.